Buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos aquí a la Iglesia Ministerios de Ebenecer, edificados en Cristo. Es un gusto poder estar nuevamente aquí, hoy miércoles de doctrina, y que podemos usar estos medios de comunicación que son pues a niveles que a veces no sabemos qué alcance tengan o que nos pueden estar escuchando, pero de manera que la palabra de Dios siga corriendo. Y le vamos a pedir a nuestro Dios que esta clase pues sea para la sana edificación del cuerpo de Cristo. Pues como lo vamos a ver aquí, hoy estamos aquí con la clase que va a ser los receptores, que por la gracia de Dios estamos viendo que es doctrina avanzada. Yo te pido que por favor te acerques un cuaderno la Biblia y que en estos momentos pues le dediquemos este tiempo al Señor y mm, que sea esto, como vemos, la doctrina bíblica se basa en las enseñanzas de Jesús y el propósito de esto es producir un cambio en nuestra conducta. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que por el poder de su Espíritu Santo pueda venir revelación para que nuestras vidas sean transformadas. Entonces, aquí vamos a comenzar orando, porque sin Jesús nada podemos hacer. Y bueno, que pues también que me ayude el Señor para poder dar la enseñanza, pues que sea clara para nosotros. Vamos a pedirle a nuestro Dios, sabiendo que Él está aquí, sabiendo que, como dice ahí en el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente y sabiendo que Él nos escucha ahí en el libro de Hebreos y que Él existe. Entonces estamos orando y con fe acerquémonos a nuestro Padre por medio de Jesucristo. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Verdaderamente, Señor, te estamos agradecidos por haberte conocido, el haber sido trasladados de la oscuridad a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo, y ya no andamos en tinieblas. Te damos gracias por esto, Padre, y queremos seguir permaneciendo aquí en tu palabra y que esta palabra sea revelada por tu Santo Espíritu. Y dándote gracias también, Señor, porque nos has hecho un cuerpo en Cristo y podemos reunirnos, podemos recibir esta enseñanza. También dándote gracias por la cobertura apostólica que ha sido extendida en esta iglesia, Señor, por nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que también te pedimos que lo bendigas, que lo sigas usando poderosamente para la gloria de tu nombre, dándote gracias por todas las bendiciones que hemos recibido a través de esta cobertura apostólica y también de nuestra amada hermana, la pastora Leti, que lo sigas bendiciendo y protegiendo de todo mal. Te damos gracias, Padre, porque nos estás escuchando a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y te pedimos que encamines nuestros pasos, guiados por tu Santo Espíritu, para llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo, y que cuando venga el Señor Jesús podamos ser levantados, Señor, y podamos ir a celebrar las bodas del Cordero. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues, hermanos, amamos la palabra de Dios y es muy importante estarla escudriñando, memorizando. La palabra de Dios es un libro sobrenatural y no pasa de moda. Estoy acomodando aquí. Y este libro no pasa de moda. El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. Y es por eso que es tan importante estarla
escudriñando. Es insondable la palabra de Dios, pero incluso hay versículos que los podemos ver desde diferentes perspectivas, y cuando esto se hace carne, cuando el Espíritu Santo nos lo revela en la palabra rema. Entonces, hoy vamos a comenzar este tema. Aquí se está proyectando en las pantallas y nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos y andemos en la misma visión. Porque miren, sabemos que por la doctrina nadie se salva, porque la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo, pero por las falsas doctrinas o una mala doctrina, las personas sí se pierden. Entonces, ¿qué tan importantes son estos miércoles de doctrina y que podamos seguir siguiendo a Cristo, las enseñanzas de Cristo? Y claro, al recibir a Jesucristo, debe de haber un cambio en nuestras vidas. Y le da un cambio en la conducta de nuestras vidas, y esto se evidencia evidenciando la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar, no lo vamos a poder terminar en una clase, pero estamos viendo este tema que es la lección 2 de los receptores. Los receptores. Y si me acompañas, por favor, allí en Santiago 1, 13 al 15. Voy a leerles la versión de la Biblia Félix Torres Amat, donde hay un poquito más de claridad. Y miren, ustedes la pueden ver en su Biblia. Vamos apuntando los versículos, vamos a irlos escudriñando. Entonces, aquí en Santiago 13:15, miren lo que dice. ¿Ya lo tienes tú en casa? Te vas al libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 15, dice: ninguno, cuando es tentado, diga que Dios le tienta, pues Dios no puede jamás dirigirnos al mal. O sea, esto quiere decir que Dios sí nos prueba, pero no nos va a tentar jamás. Nuestra fe tiene que ser probada, y en las pruebas, en los desiertos, realmente va a salir lo que tenemos en nuestros corazones. Estas son las pruebas, pero Dios no nos tienta. Dios no nos tienta a nadie porque Él es un Dios santo. No, en Él no hay sombra de variación ni de maldad. Como dice ahí en la palabra de Dios, no hay me parece que es en Malaquías, donde dice que no hay sombra de variación, o sea que no hay maldad en él. Aquí se los voy a buscar. No hay sombra de variación en Dios, porque Él es un Dios santo. Está fallando un poquito el internet, pero aquí sí, también es en el mismo libro de Santiago también, que dice en Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, y hay en otros versículos que también vemos esto, porque Dios no cambia. Dios es santo, y esto es lo que no debemos de perder de vista, que Dios es santo, y lo que aparta al hombre de Dios es el pecado. Ahorita lo vamos a continuar explicando. Miren, en Santiago 1, 13, 15 dice: ninguno, cuando es tentado, diga que Dios le tienta, pues Dios no puede jamás dirigirnos al mal. Esto que lo tengamos bien claros. Entonces, Dios no nos puede tentar, porque el que sí nos tienta es el maligno. Entonces, aquí, y esto lo vamos a ir explicando ahorita. Exacto. Pero la gente que no conoce la palabra de Dios, que no ni siquiera conoce al Señor, quieren darle al Señor todo lo malo, que por qué pasa esto, que Dios, que por qué pasa esto, no, pues si Dios no es malo. Entonces,
Él es santo y que no se nos olvide, es un atributo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es santo. Va a estar muy hermoso todo esto que vamos a ver y dice, y así Él a ninguno tienta. Que esto nos quede muy claro. Nuevamente lo voy a repetir. Ninguno cuando es tentado diga que Dios le tienta, pues Dios no puede jamás dirigirnos al mal y así Él a ninguno tienta. Aquí dice, sino que cada uno es tentado. Veamos esto en esta versión, como dice, sino que cada uno es tentado, atraído y halagado por la propia concupiscencia. Ahorita vamos a ver qué es concupiscencia. Y dice, y después de la concupiscencia, llegando a concebir los malos deseos para el pecado, el cual una vez que se ha consumado, engendra la muerte. Hermana Maru, si por favor tú me la puedes leer en la versión que la tengas para compararlo un poco. Hermana Maru. Lo que es Santiago 1:13, por No favor. prendí el micrófono. Para irla comparando. 1:13. Santiago 1:13 al 15, por favor. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos míos, sí, no se equivoquen. Eso es en el Santiago 1:16, ¿no? Y el Ajá. 16 y el 17. Ajá. Sí, hasta ahí, hermana. Entonces, miren, y si lo vemos en otras versiones, veríamos lo mismo. Se los voy a poner en algunas versiones, porque esto es bien importante que lo veamos, que Dios no tienta a nadie, Dios no es malo, jamás, jamás es, Él es bueno en gran manera. Y bueno, aquí les voy a poner la Biblia la de Dios habla hoy, que también está bastante clara. La de Dios habla hoy, en Santiago del 13 dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer el mal, ya se lo estoy poniendo en la pantalla, no piense que es de Dios quien le tienta, porque Dios no siente la tentación de hacer el mal ni tienta a nadie para que lo hagan. Y esto vamos a ver el ejemplo en el Señor Jesucristo también. Entonces, al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que le atraen y le seducen. De estos malos deseos nace el pecado y del pecado cuando llega a su completo desarrollo nace la muerte. Porque la tentación, mientras no llegue a pasar aquí, a que se haga pecado, o sea, como dice aquí, de estos malos deseos nace el pecado, pero si es solo la tentación es pecado, pero si a esto se les sigue y ya nace el pecado, entonces su completo desarrollo nace la muerte. Qué tremendo. Entonces, cuando a veces uno es tentado, mientras no caiga en la tentación, por eso hay en la oración del Padre, la que el Señor nos enseñó del Padre Nuestro, aquí, donde dice el Padre Nuestro, ¿la tienes ahí, Maru, ya? La del Padre Nuestro. Es en la de... Estaba yo. En la del Padre Nuestro. En la Biblia dice ahí, ahorita se las pongo aquí, es en Lucas 11 del 2 al 4, miren por favor, de Lucas 11 del 2 al 4, miren, ahí está la oración
que es un modelo. No es para que la repitamos así, pero el Señor a través de este modelo de oración nos empezó a enseñar a orar, porque fíjense que estaba Jesús una vez orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le rogaron, Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñaba a sus discípulos. Ellos veían cómo el Señor Jesús se apartaba para orar y cuando regresaba, como Dios lo respaldaba y hacía prodigios, milagros sorprendentes, y la sabiduría del Señor Jesús no dejaba cautivos a todos los que le oían, como hasta la fecha cuando vemos la palabra de Dios también. Entonces Jesús les contestó y dice, aquí estoy leyendo voy a pasarla a la Biblia de las Américas, y dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno, perdón, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, o sea, nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, pero, o sea, que nos libre de la tentación. Lo podemos ver en otras versiones. Ahorita les digo, aquí está la de Dios habla hoy. Dice, bueno, es en es- Padre, les voy a leer la Biblia de la de Dios habla hoy, dice, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han ofendido, y no nos expongas a la tentación. También les dijo, entonces, vamos a ver otras versiones aquí, se las voy a poner en el... Eh, no, bueno, en otras versiones también dice que nos libre del mal. Aquí se las voy a poner, aquí está, la de el Padre Nuestro, la vamos a ver. Aquí está. En Lucas, vimos que era Lucas 2:11, ¿no? En Lucas 2:11. ¿Sí estoy bien? Lucas 2:11, que se me borra de aquí. Sí, en Lucas 11:2, perdón. En Lucas se las estoy pasando aquí. La estoy buscando, se las voy a pasar. En Lucas 2:11. 2:11. Ay, no. Regresar aquí en Multibiblias. Ahora, Lucas 2:11. Es que estoy buscándole las de varias versiones. sí. Lucas 2:11. Lucas Si tú 11 tienes la tuya, por dice, favor. Lucas 2:11, Sí. hoy en la ciudad de David les Ah, ha no, nacido un 11:2. Perdón, Salvador que es perdón. Es 11:2. 11:2, 11:2. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y el 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El 4, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Aquí, en otras versiones,
Fíjense, en otras versiones, por ejemplo, la Biblia de la Nueva Traducción Viviente se entiende bastante bien. Dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. O sea, que cedamos, que caigamos en la tentación. La Biblia de Latinoamericana dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos dejes caer en la tentación. Otra Biblia dice, en esta estamos viendo más, y no nos dejes caer en la tentación. En esta de la palabra, versión hispanoamericana, dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quien nos hace mal. Si lo están viendo en la pantalla, dice, y no permitas que nos apartemos de ti, porque el pecado nos aparta de Dios. Y dice, y perdona nuestros pecados a los que nos deben y no nos dejes caer en tentación, en esta de la Nueva Biblia de los Hispanos. Entonces, por esto es tan importante, ¿sí? Y cuando sepamos que estamos siendo tentados, debemos de orar, pedirle al Espíritu Santo que nos llene y que nos ayude a vencer esa tentación para no ceder a ella y no caer en pecado, porque el pecado nos aparta de Dios. Así es que, bueno, con esto hoy continuamos aquí. Aquí les dejo aparte lo de las multibiblias, porque pues a través de estas versiones diferentes vamos entendiendo un poquito más. Vamos a ver qué es la palabra concupiscencia, porque aquí como leímos nuevamente, les vuelvo a leer en Santiago 1:13-15, dice, ninguno cuando es tentado diga que Dios le tienta, pues Dios no puede jamás dirigirnos al mal. Y así él a ninguno tienta, sino que cada uno es tentado, atraído, halagado por la propia concupiscencia. Esto también lo habla en otras versiones, la concupiscencia. Y después de la concupiscencia, llegando a concebir los deseos malos para el pecado, el cual, una vez que se ha consumado, engendra la muerte. Cuando ya pecamos, pues la paga del pecado es muerte. Entonces, y bueno, si hemos caído en el pecado, debemos pedirle perdón a Dios, confesar el pecado, como dice ahí en primera de Juan 1:9, que si hemos pecado, confesemos nuestros pecados, pues que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca y apartarnos de todas esas tentaciones, porque ahorita vamos a ver lo que es receptor y emisor. Bueno, concupiscencia es la palabra griega epitumia. Denota un intenso deseo, fíjense, o sea, por la propia concupiscencia. Concupiscencia es la palabra griega epitumia, que denota un intenso deseo de cualquier tipo. Esto puede ser bueno o también puede ser malo. En la palabra de Dios no hay tanto usado en el buen sentido, pero por ejemplo, el Señor Jesús sí tuvo buenos deseos. Aquí lo vemos. Miren, en Lucas 22:15 les dijo, ahí en Lucas, lo estoy haciendo un poco más grande. En Lucas 22:15 les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Aquí lo vemos, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. O sea, aquí la palabra epitumia, se los voy a poner aquí en la de la Reina Valera para que veamos lo que es la palabra epitumia. Acá se los voy a volver a pasar. Aquí la palabra epitumia lo vimos ay, no, ok. En la palabra epitumia, es en Lucas 2:15, en Lucas 2:15, aquí Lucas 22:15, perdón, en Lucas 22:15, que antes de 22:15, vamos a ver la palabra 22:15, cuando el Señor, poco antes de
celebrar la Pascua cuando él instituyó la Santa Cena, ¿lo recuerdan? Aquí en Lucas 22:15 dice institución de la Santa Cena y nos vamos al 15, dice, y les dijo, en gran manera he deseado, en gran manera he deseado. Aquí el he deseado lo tradujeron, pero es la palabra epitumia. O sea, tuvo un intenso deseo, como lo acabamos aquí de ver, dice, y intensamente deseado. Esto es la palabra epitumia, que denota un intenso deseo bueno. Y esto es de parte del Señor Jesús, de comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Pero en otros tipos de pasajes generalmente viene en el sentido malo. Por ejemplo, en Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado, el apóstol Pablo, ahí dice, en la Reina Valera 60 dice, en Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal, que es lo que decía el apóstol Pablo, que en la ley de los miembros, que queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo por la ley de los miembros. Por eso dice, aquí se refiere a los malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal como concupiscencia de la carne. Y por eso decía el apóstol Pablo que, como antes presentábamos nuestros cuerpos a la injusticia, ahora que ya estamos en Cristo, debemos de presentar nuestros cuerpos a la justicia y usarlos para bien. Entonces, estos malos deseos están listos para expresarse en una actividad corporal como concupiscencia de la carne. Esta definición la vi en el diccionario Vine, en donde también nos habla en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, ahí dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren, aquí también les puse la Reina Valera 60 con las palabras griegas y por eso no satisfagáis la concupiscencia. O sea, aquí lo tradujeron en la Biblia de las Américas como los deseos, porque eso es concupiscencia, como lo vimos. Por eso en algunas la traducen así. Esta es un intenso deseo. Puede ser bueno o malo, pero aquí en este sentido es en el malo. Entonces, por eso aquí, miren, Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia. Aquí se refiere a la palabra epitumia de la carne, a los malos deseos de la carne. Así esto viene a ser un proceso donde el enemigo tienta a la persona. O sea, Dios no nos tienta, el que nos tienta es Satanás. ¿Quién tentó a Jesús en el desierto? Fue Satanás. Y entonces, esto es un proceso donde el enemigo tienta a una persona, enviando una señal donde tiene que tener un receptor. O sea, y si somos receptores a esta señal que está dando el enemigo, pues se puede concebir ahí el pecado. Por eso debemos de discernir las cosas y guardar también los pensamientos, porque la batalla está en nuestra mente. Entonces es tan importante, donde va a lanzar dardos incendiarios el enemigo es a nuestra mente. Por eso es tan importante también el pedirle la llenura del Espíritu Santo y estar discerniendo constantemente nuestros pensamientos, porque el pecado lo va a presentar muy atractivo el enemigo, pero ya una vez que están ahí bajo sus fauces, ¡chum!, ya se cae en tal seducción. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Entonces, esto es un proceso para que tiene que haber un receptor y el receptor tiene que coincidir con esa señal que está emitiendo el tentador. Hoy hablaremos de los receptores porque también vamos a ver que no nada más es el tentador. Ahorita vamos a verlo. La Biblia nos muestra que Jesús en los días de su carne
padeció muchas cosas, entre ellas tentación y sufrimiento. Podemos ver que participó de carne y sangre como nosotros. Por eso el Señor Jesús se puede compadecer de nosotros, pero Él nunca cedió a la tentación y nunca pecó. ¿Por qué? Aquí lo vemos. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, en Hebreos 2:14, sí, vamos a él. Y por favor, hermana Maru, si me lo puedes leer. Hebreos 2:14. Sí, amén, pastora. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Ya me pega. Hebreos. Yo se los voy a ir buscando en otras Biblias. Aquí tengo la Biblia de las Américas. Ahorita en lo que Maru me encuentra en la Biblia de la Reina Valera, yo le voy a leer en las Américas. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, o sea, está hablando de Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo. O sea, ¿de qué? De carne y sangre. ¿Por qué? Porque Jesucristo se hizo hombre. Jesús siendo Dios se hizo hombre. Y dice entonces, Hebreo 2:14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular la muerte, el poder, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. A ver cómo dice en las tuyas, Maru, por favor. Hebreos 2:14, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Ahí está. Y el 15, y de la manera... Sí, ¿Sí leo el 15? Sí, por favor. Y de esa manera hará a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Muy bien. Entonces, el Señor, otra vez lees el 15, por favor. Sí. Y de esa manera librará a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Muy bien. Entonces, ahí vemos que el Señor Jesucristo fue victorioso sobre toda tentación, porque en ningún momento pecó. Jesús es un claro ejemplo de que Él no tenía ningún receptor. Entonces, es por eso que ahí en el también en el Evangelio de Juan 14:30, fíjense cómo dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Qué tal? Porque en Jesús no había nada no había ninguna señal de recepción para que el emisor, o sea, no tenía ningún emisor para que llegara esa señal de recepción a él, porque aquí, como lo vemos, fue victorioso sobre toda tentación porque en ningún momento pecó. Ahorita vamos a ver vamos a ver estos elementos del receptor, que es el aparato que recibe un estímulo y el estímulo incita para obrar. Esto, el Señor Jesucristo no tenía en él ningún pecado, así es que, como lo vemos aquí en Hebreos 4:15, que es un ejemplo claro de que no tenía ningún receptor el Señor Jesús en él. Miren, ahí en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno
que ha sido tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Nuevamente vemos que él fue tentado, pero nunca pecó. Él no tenía ningún receptor en él, porque él no tenía pecado. Entonces, no había por dónde. Entonces, ya que no tenía ninguna relación con el pecado, porque aquí lo vemos, que en todo como nosotros, pero él no tenía ninguna relación con el pecado. Entonces, aquí dice que, por lo cual él, o sea, Cristo, aquí él lleva debe de estar con mayúscula, por lo cual él, refiriéndose a Cristo, lo cual él pudo, no sé qué dice, por lo cual él pudo, estaba cambiando, por lo cual él, se refiere aquí, por lo cual Cristo pudo rechazar. Por lo cual él pudo rechazar toda tentación. No había concupiscencia en Cristo, en Jesucristo. Así es que de manera que negativa en Jesucristo. Así es que no podía ser tentado. Esto no podía llegar a él. Y como lo acabamos, como les dije en el Evangelio de Juan 14, dice, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Así que también Dios quiere que nosotros ya no tengamos relación con el pecado para que esto no tenga dominio sobre nosotros. O sea que aquí también quiere Dios que no tengamos relación con el pecado. Ahí en el Evangelio de Juan también dice que el que comete pecado, esclavo del pecado. Es por eso Dios quiere que nosotros ya no tengamos relación con el pecado para que no tenga dominio sobre nosotros. Por eso, antes de conocer a Cristo, pues éramos esclavos del pecado. Pero una vez que conocimos a Cristo como nuestro libertador, Él nos liberta de esto, de la esclavitud del pecado. Entonces, durante nuestra vida sin Cristo vivimos muchas cosas, las cuales marcaron nuestra existencia. O sea, antes de llegar a los pies de Jesucristo, nosotros cometimos muchos pecados y estos marcaron nuestra existencia, ya sea en una forma positiva o negativa. Si tuvimos muchas cosas de las cuales vivimos, también vivimos cosas buenas. Pero cuando el Padre nos atrae hacia Jesucristo, ahí como dice en Juan 6:45, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Si se recuerdan, cuando vimos el tema de la preexistencia, tocamos este punto. Este no es ahorita el tema, nada más lo estamos viendo aquí, porque por lo que dice este versículo que dice en Juan 6:45, escrito están en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Esto quiere decir, este versículo, como les digo, es desde la preexistencia. Cuando estábamos allá y luego vino nuestro espíritu para acá, pero no cualquier persona llega al Señor Jesús, sino que él ha oído y ha aprendido del Padre. ¿En qué momento aprendimos del Padre? Cuando estábamos allá. Cuando estábamos allá, cuando nuestros espíritus estaban allá con el Padre. Entonces oímos del Padre. Así es que esto se ha explicado en que no todas las personas van a venir a Jesucristo, como lo vemos, no cualquier persona llega al Señor Jesucristo, sino el que ha oído y aprendido del Padre. Por eso cuando empezamos a predicar el Evangelio, enseguida hay personas que son muy buenas receptoras de la palabra de Dios y la aceptan. Y y continuando con el tema de que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, una vez que nos llega el Evangelio de Jesucristo, lo aceptamos. Y
le decimos al Señor Jesucristo que lo necesitamos, que lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y que venga y toma el trono de nuestro corazón, ahí se inicia un cambio en nosotros. Nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo y pasamos de las tinieblas a la luz. Como lo dice el apóstol Pedro aquí en Primera de Pedro 2:9, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Así es que estábamos en tinieblas. Por eso aquí dice que durante nuestra vida sin Cristo vivimos muchas cosas. Cuando estábamos en tinieblas, vivimos muchas cosas, las que marcaron nuestra existencia, ya sea que en forma positiva o negativa. Pero cuando una vez que hemos llegado a Cristo, que ya vinimos hacia Cristo, que nacimos de nuevo, pasamos de esas tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Así es que una vez que nuestra vida vino a la luz de Cristo, que fue expuesta a la luz de Cristo nuestra vida, se manifestaron todas aquellas cosas que no son agradables a Dios. Porque cuando vivíamos en la oscuridad, pues no se ve mucho la mancha en un vestido, en un traje, pero cuando vienen los reflectores y la luz viene, pues sí vemos todas las manchas que tenemos. Esto sucede cuando hemos venido a la luz de Cristo, porque muchas cosas que hacíamos mal pensábamos que estábamos bien. Entonces, por eso aquí dice, en Efesios 5:13, dice: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Entonces, tanto aquellas cosas que fueron aprendidas, que también las aprendimos, miren, hay cosas que aprendimos en el mundo y que pensábamos que estaban bien. Entonces, es importante ver quiénes fueron nuestros maestros, porque no todo lo que aprendimos fue bueno. Por ejemplo, Adán, aquí en Génesis 3:11, cuando cayeron en pecado, pues escucharon a Satanás. Ahí en Génesis 3:11 podemos ir un momento ahí al libro de Génesis 3:11, si me acompañan a Génesis 3:11. Ahí en el capítulo 3, si se fijan, es cuando es la caída. Y vemos quién le enseñó. Miren, en Génesis 3:1 dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Vemos que representa a Satanás. Dice: y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió ahí a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿dónde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? Estaba en medio del huerto. Y dice: ha dicho Dios, no comeréis de él. Pero aquí ya le agregó Eva y dijo: ni lo tocaréis para que no moráis. O sea, ni lo tocaréis es la palabra que agregó. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Aquí estaban siendo doctrina. Miren cómo es lo que les digo, la doctrina nos salva, pero si venimos a doctrinas falsas, sí pueden hacer perder a una persona. Entonces, pues Dios sabe que el día que de él comáis, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, aquí no estaban recibiendo esta doctrina falsa. Y cuando cayeron en la tentación, fíjense, mientras no cayeron en la tentación, no pasó nada, estaban siendo tentados. Pero ahí en el 3:6 dice: cuando la mujer vio, ahí estaban tentados los sentidos, ahí estaban los receptores. Dice: cuando vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y fíjense, usó los sentidos. Cuando vio que el árbol era bueno para comer. Por eso tenemos que cuidar todo lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Dice: y que era agradable a los ojos
y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Cuando comió Adán, fue cuando fueron abiertos sus ojos. Cayó en pecado, porque la que fue engañada fue Eva, pero no Adán. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Esto pasa cuando pecamos ya. Cuando pecamos nos da vergüenza. Entonces no queremos venir a la presencia de Dios. Nos da mucha vergüenza. Esto cuando todavía tenemos conciencia, ¿verdad? Entonces no queremos, pero es lo que tenemos que venir a la presencia de Dios. Pero estamos viendo en este tema lo que es la tentación, que cayeron y se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y aquí estamos viendo la narración, porque Dios sabe dónde estamos siempre. Y el Señor dijo, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y aquí vemos, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto pasa cuando ya hemos pecado. Nos da pena, nos da vergüenza venir ante la presencia de un Dios santo. Entonces, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? O sea, ¿quién te enseñó? ¿Quién, a quién estás oyendo? ¿Quién es tu maestro? ¿A quién te ha hecho saber que estás desnudo? Miren, veamos otras versiones aquí en la de Génesis 3. Si nos vamos, Maru, si puedes leerme la tuya, por favor, aquí mientras yo les voy buscando en esta. Es Génesis 3:11. Si me lees la tuya, por favor. Génesis 13, 3:11. Por el favor. versículo 13. Sí. Entonces Dios, el Señor, le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y él dijo, la serpiente me engañó y yo comí. 14. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales es del el campo. 3:11, Maru. Es el 3:11. 3:12. 11. 3:11. 11. Dios le... ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que ordené que no comieras? Ahí está, ¿quién te enseñó? O sea, y aquí vemos en la Biblia de las Américas, dice, ¿quién te ha hecho saber? O sea, ¿quién te enseñó? Está, aquí en la pantalla puse varias, y miren aquí, por ejemplo, o sea, ¿quién te ha hecho saber? Pues, ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Dice en la Reina Valera contemporánea. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Y quién, bueno, vamos a ver otra. Es que hay una que dice quién te enseñó, bueno, no la encuentro ahorita. Ah, sí, aquí está. Mira, la Biblia Spanish Sagradas Escrituras, y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, esto es bien importante verlo, porque en nuestras vidas, cuando es expuesta a la luz, se manifiesta todas aquellas cosas que son, bueno, que sí, cuando nuestra vida es expuesta a la luz, se manifiestan todas aquellas cosas que no son agradables al Señor. Y por eso vimos aquí que todas, entonces, traemos antes de conocer a Cristo muchas que fueron aprendidas, como es la que vemos aquí, que quien te enseñó que estabas desnudo, por muchas doctrinas falsas que a veces traíamos de nuestros ancestros, que participábamos de los altares de los muertos, consultábamos a muertos, consultábamos a divinos, es de nuestros ancestros. Fuimos enseñados y muchos traen estas tradiciones tan arraigadas que aun cuando viene el Evangelio de Cristo no las quieren dejar. Pero las tradiciones y las doctrinas y las religiones no salvan. El único que salva es Jesucristo.
Entonces, ahorita es lo que estamos viendo, el cambio que hubo de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, aquí dice, como algunas también fueron heredadas. El apóstol Pedro, por eso cuando venimos a Cristo y empezamos a ser ministrados, pedimos perdón y renunciamos a todos los pecados de nuestros ancestros, idolatría, hechicería, el haber participado en muchas doctrinas falsas. Que cuando viene la luz del Evangelio de Jesucristo, no podemos permanecer en ellas. Debemos de salir de ellas. Por eso hay una cita bíblica que dice, salid de ella, pueblo mío. Entonces, aquí dice, como las que fueron heredadas. Aquí en Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra... ¿De dónde fuimos redimidos? De la vana manera de vuestros padres. Pero aquí dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. No fuimos rescatados por ese precio, ni por oro ni por plata, sino como dice ahí en el 19, sino por la preciosa sangre de Cristo. Aquí en Primera de Pedro 1:19, Primera de Pedro 1:19. Dice aquí en la Biblia de las Américas, Primera de Pedro 1:18. Miren lo que dice. Y sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Es una vana manera de vivir. Las tradiciones no nos van a salvar. Las doctrinas falsas tampoco. Ni Buda, ni Gandhi, ni ninguna de esas. Esta es la palabra profética más segura a la cual haremos bien. En prestar atención en la palabra de Dios, en Cristo. Entonces, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque aquí estamos viendo que Cristo no tenía ningún pecado. Lo acabamos de ver, fue tentado, pero nunca pecó. Entonces, y ahí dice en Primera de Pedro 1:20, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, por amor a nosotros. Y yo a veces digo, el único que ha dado su vida y que podía rescatarnos fue Jesucristo. Y como necesitamos esa revelación de la palabra de Dios para salir de esa vana manera de vivir. La única tumba vacía es la de Jesucristo. Y la decisión de seguir a Cristo es personal. No es para que se tome en familia o se ponga ahí una mesa redonda para tomar una decisión. La decisión es personal, porque Jesús es personal la salvación. Y de verdad, nada de ninguna de esas doctrinas nos van a salvar. Entonces, las cuales, entonces, de esa manera falsa, de esa vana manera de vivir, y de verdad se vivía en oscuridad. Debemos de ver, una vez que, pues, por ejemplo, en mi caso, porque aún los que nacen en cuna cristiana tienen que tomar la decisión de seguir a Cristo. Y es esta forma de antes de llegar a Cristo, de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, vivíamos en tinieblas, dando tumbos tras tumbos, viviendo en angustia, en desesperación y sin saber a dónde íbamos. Ahora que nos ha alumbrado la luz de Jesucristo, es para que le sigamos y nos sigamos en esas vanas maneras de vivir. Por eso se ha también predicado las fiestas paganas. Ya no debemos de seguir participando en ellas. Y aquí dice, de las que fueron heredadas.
Y por eso debemos de dejar esas vanas maneras de vivir. Y al ser confrontados con la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay cosas que creíamos que eran buenas a nuestros ojos, pero resultaban ser malas ante los ojos de Dios. Y más en estos tiempos ahora, que hasta a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Entonces, hay cosas que son pecaminosas, como el aborto, y ahora dicen que no. ¿Cómo? El homicidio es homicidio y son pecados terribles el homicidio. Entonces, por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras. Y entonces, de esa vana manera de vivir que se heredó o que se vivió antes de conocer a Cristo, debemos de convertir. Esas vana manera se convirtió en nosotros un hábito, y al ser confrontados con la palabra nos damos cuenta que hay cosas que creíamos que eran buenas, pero resultaron malas. Ahí por eso en Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Olvidemos lo que yo pienso, yo digo, no, es que, ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? Tomemos en cuenta la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahí en Mateo 6:23, fíjense lo que dice, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Miren, en la Nueva Traducción Viviente veamos esto, dice, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que cree tener en realidad es oscuridad, qué densa esa oscuridad. Hay cosas que fueron, o sea, hay cosas que vinieron a nosotros heredadas. Y hay cosas que fueron aprendidas dentro de estas cosas que cuidemos de evitar ser receptores para que esto sea erradicado. Tenemos un momentito para evitar ser receptores. Aquí dice que cuidemos de evitar para no ser receptores, de no ser receptores de estas cosas para que esto sea radicado en nosotros. El concepto estamos viendo, el receptor, ¿cuál es el receptor? Es el aparato que recibe un estímulo. Y el estímulo, incitación para obrar. Y esto es lo que vamos a ver. Como fuente de contaminación están estas. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Podemos ver las preexistenciales, que son aquellas que han sido colocados antes de nuestro nacimiento aquí en la tierra. Por ejemplo, en Juan 6:45 dice, escrito están en los profetas y todos serán enseñados por Dios. O sea, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Por eso, miren, como ejemplo, vamos a ver esto. Y ya con esto terminamos por la hora. Y ya después veremos las ancestrales. Aquí vamos a ver las preexistenciales. Como ejemplo está. En Juan 9:1 dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Al pasar Jesús, esta es otra versión. Acá vemos en Juan, primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, el que no conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, ¿cuáles son las preexistenciales cosas que heredamos? O sea, que vinieron, aunque aquí el Señor Jesucristo
les respondió aquí. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Entonces aquí vemos de las preexistenciales y vamos a ver, es que me pasé otro versículo, pero aquí miren en Juan 9. Juan 9, vamos a Juan 9, por favor. Al pasar Jesús vio un hombre, aquí está Juan, no. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera? O sea, que eran preexistenciales. Esto quiere decir que él ya nació ciego. O sea, que antes de que él hiciera cosa buena o mala, ya nació ciego. Y aquí dice Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Y mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en la tierra, escupió en tierra e hizo barro con saliva y la untó en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y él fue pues y se lavó y regresó, viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, decían, no es este el que estaba sentado y mendigaba. Pero aquí con este ejemplo y a lo que va correspondiendo de la clase son las preexistenciales. Él antes de nacer ya era ciego. Y como otro punto pero ya lo vamos a ver, aquí viene lo de las ancestrales, pero esto ya lo vamos a ver la próxima clase porque ya no nos da tiempo aquí. Y ya después, ahorita lo que vimos fueron las fuentes de contaminación. Y bueno, para la próxima clase veremos los ancestrales y ya veremos después los tipos de receptores. Entonces, hasta aquí llegamos en esta clase hoy. Y le pedimos al Señor Jesús que nos ayude y pues como hemos estado diciendo en toda esta clase, toda aquella persona que necesite que hoy le esté tocando el Espíritu Santo su corazón, que él reconozca que estaba en tinieblas, pero que necesita la luz de Jesús, que venga a él, que lo recibamos en el precioso nombre del Señor. Y porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda, no quiere el Señor Jesús, no quiere Dios que ningún hombre se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, para que nos volvamos a Jesucristo y seamos salvos. Si tú eres esa persona que hoy estás necesitado de tomar esta decisión, o has estado entre la lucha de venir a Jesús o no, o de seguirle o no, mira, pues estamos al final de los últimos tiempos y las decisiones se toman aquí. Entonces, si a ti te está llamando el Señor, porque Dios está extendiendo constantemente sus brazos para que vengamos a Él. Este es el tiempo, aún está abierta la puerta es Jesús y como vimos, nadie va al Padre si no es por Jesús. Vamos a hacer esta oración que en algún momento todos la hicimos y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Oremos al Señor todos juntos para guiarle en oración a las personas que estén en este paso, en este inicio de sus vidas, pasando de tinieblas a la luz. Y ya luego haremos una oración para pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé discernimiento y evitar caer en la tentación. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias en esta tarde, porque grande es tu nombre desde donde sale el sol hasta donde se pone, Señor. Eres bueno en gran manera y tu misericordia es para siempre. Así hoy
estas personas que están aquí, que han tomado la decisión de seguir a Cristo. Te pedimos que sean guiados por tu Santo Espíritu. Les acompañamos en esta oración, les vamos a guiar en esta oración de fe. Señor Jesucristo, repite con nosotros, Señor Jesucristo, en esta noche sabemos que te necesitamos, que estamos sin luz, porque Señor Jesús, tú eres la luz que alumbra a todo hombre. Te necesitamos, Señor Jesús, te necesitamos más que el aire que te necesitamos, más que la vida misma. Y hoy reconocemos delante de ti, Señor Jesús, este gran amor que es el que quebranta nuestros corazones, el que tú fuiste a la cruz por nosotros y pagaste la deuda. Pagaste, Señor, para que nosotros no fuéramos a una condenación eterna. Te damos las gracias, Señor Jesús, y te pedimos en esta tarde que nos limpies de todo pecado, de toda maldad. Perdónanos, Padre, perdónanos. En el nombre poderoso de Jesús, perdónanos, que la sangre de Jesús, la sangre que está fresca, que está viva y que nos puede perdonar y limpiarnos de toda maldad, te suplicamos nos perdones y nos guíes a toda la verdad. Señor Jesús, por la fe que tenemos en ti, hoy recibimos esa limpieza de nuestro corazón. Y hoy te damos las gracias, Señor Jesús, por habernos limpiado. Y te suplicamos, Señor, por haber limpiado nuestro corazón, y te suplicamos, Señor, que tomes el trono de nuestro corazón, que seas tú hoy nuestro Señor y Salvador personal. Muchas gracias, Padre, porque hoy a través de Jesucristo somos justificados por la fe en Él y tenemos paz para contigo. Esta paz tan hermosa que sentimos de haber sido reconciliados contigo. Y gracias, Padre, porque tú hayas escrito el nombre nuestro en el libro de la vida. Y Padre, en esta noche te suplicamos, como hemos estado siendo confrontados en las Escrituras, que nos ayudes a discernir y que no caigamos en la tentación. Ayúdanos, Señor, y que guiados por tu Santo Espíritu seamos fortalecidos para dejar toda tentación y volvernos a ti para hacer tu voluntad hasta que Jesucristo venga por nosotros. Te suplicamos en esta tarde la llenura de tu Espíritu Santo para ser fortalecidos en nuestro ser interior, para ir siendo renovados día a día en nuestro ser interior hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén y amén. Pues le damos gracias a nuestro Dios en esta noche por su preciosa palabra que cada día nos va guiando más y más hacia adelante. Nos está sacando de las tinieblas y nos ha sacado ya de las tinieblas para seguirle, para ser discípulos de Él. Que tengan una bendecida noche y que descansen. Y por favor no dejen de conectarse el próximo, los miércoles que son de doctrina bíblica, los lunes que es intercesión por este mismo medio, pero la importancia de recongregarnos el domingo es muy importante. Esto está escrito en la palabra y dice el Señor ahí, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Debemos de continuar congregándonos y permanecer en Cristo hasta que Él venga. Que tengan una bendecida noche, hermanos, y que el Señor Jesús les bendiga.